Nos encontramos con Alberto Arija, una persona que yo creo que mucha gente tiene muy situada por el medio audiovisual en Palencia, muchos años en la radio, muchos años también a día de hoy en la radio, quizá un poco más alejado de nuestra tierra, pero tampoco demasiado, y sobre todo porque es el flamante ganador de ese premio a la excelencia que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que está centrado precisamente en reconocer ese trabajo documental dedicado a las mujeres rurales. Enhorabuena, lo primero. Muchas gracias. ¿Qué se siente con un reconocimiento como este, con una gran palmada en la espalda, sin duda? Bueno, pues mira, primero decir que estoy encantado de estar aquí, de estar contigo, Nacho, y de estar en una casa que considero mía también, ¿no? Mira, yo te lo resumo así, que te den un premio siempre es un aliciente. Sobre todo porque al final yo los premios me los tomo de la siguiente manera. Alguien concluye que lo tuyo está bien y sobre todo lo entiende. Porque además en comunicación lo importante es eso, no solo impactar en imagen, en sonido, en estética, sino que se entienda, ¿no? Y creo que eso es lo que más importancia tiene para mí. El resto de las cosas, bueno, si esto es lo que supone, va a ser seguir trabajando. Claro, seguir trabajando porque hemos pasado por 2 capítulos ya, Mujeres Invisibles, Mujeres Silenciosas. Estamos ya, de hecho, trabajando en el tercero. Estamos trabajando en el tercero, hemos rodado ya el tercero. Vamos a entrar ya en fase de postproducción y con este capítulo terminamos el proyecto. El proyecto en realidad lo que muestra es la presencia y la influencia de las mujeres en las zonas rurales, en este caso en la provincia de Palencia, desde la posguerra hasta la actualidad. Y lo hemos dividido en 3 capítulos. El primero, las invisibles, son las que viven en ese, yo diría que en la peor época del siglo XX, desde la posguerra hasta la transición. El segundo capítulo son las mujeres silenciosas, son esas mujeres que quizá son más silenciosas no porque no quieran hablar, sino porque no se las escucha, que son esas mujeres que también están en las zonas rurales, que también contribuyen a la economía, a la vida social en las zonas rurales, pero llegan desde cualquier parte del mundo. Y sin hacer ruido. Y sin hacer ruido, por eso son las silenciosas. Y ahora vamos con otras mujeres, sobre las que no tenemos todavía el título absolutamente definitivo, porque yo adelantaría que seguramente van a ser las mujeres intrépidas, que son esa generación de mujeres que dentro de las dificultades que pueda plantear vivir en una zona rural, a veces muy despoblada, en la España vaciada, ¿no?, deciden y apuestan por quedarse, y no solo por quedarse, sino además por iniciar un proyecto personal. Eso será el tercer capítulo, y con eso yo creo que cubrimos la presencia de las mujeres en las zonas rurales, en la provincia de Palencia, desde esa época de la posguerra hasta la actualidad. Eso es lo que hace el proyecto. Es un gran recorrido, un reconocimiento hasta cierto punto también, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo nace o de dónde parte la idea de intentar hacer ese reconocimiento, de intentar reflejar y dar voz a esas mujeres que no la han tenido? Mira, a mí siempre me ha interesado más aprender de las mujeres que de los hombres. Yo creo que el mundo está lleno de testosterona. En este momento, si echamos un vistazo al mundo, vamos a ver mucha testosterona. Desatada. Pero completamente desatada, ¿no? Yo creo que las mujeres tienen una facilidad que no tenemos nosotros para resolver conflictos, más que para plantearlos. Y además son capaces de resolver esos conflictos incluso entre ellas. Bien, al margen de eso, siempre me ha interesado esa posición que la mujer tiene sobre las cosas, ¿no? Pero yo sí observé, y creo que todos, en cierto modo, porque todos tenemos madres y tenemos abuelas, y hemos visto un poco cómo ha sido la vida, sobre todo de nuestras abuelas, ¿no? Observé que han hecho un trabajo silencioso, que muchas veces no se ha contado con ellas, pero que en el fondo han sido el soporte que ha hecho posible que la sociedad avanzara. En las zonas rurales, por supuesto, hacían de todo. Y fueron las que realmente soportaron el entramado. Y si nosotros hoy disfrutamos una sociedad mejor, se lo debemos, pero vamos, en muchísimo a esas mujeres, a esas generaciones de mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo vi que no tenían voz. Y me pareció necesario poderles dar voz, de manera que además, que es otra de las cosas que a mí me parecen importantes del proyecto, esa voz quedara. Es decir, que eso quede para que pueda ser aprovechado y suponga un material con el que todos podamos aprender. Es verdad, Alberto, que también muchas veces uno tiene una idea en la cabeza, ¿no? Puede hacerse un croquis de lo que quiere contar, de cómo lo va a contar, pero también
luego encuentra una realidad a lo mejor diferente en ciertos aspectos. Seguro que a la hora de recabar los testimonios y de ir conociendo a esas mujeres, nos ha podido a lo mejor cambiar el plan, no el plan de rodaje, pero sí quizás el montaje, incluso la perspectiva muchas veces, ¿no? Por descubrir ciertos testimonios que pueden ser muy poderosos y que pueden aportar mucho. Yo soy un tío con suerte. Yo soy un tipo con mucha suerte. No, yo te diría que no. Es más, fíjate, si ha habido modificaciones o si ha habido detalles que han cambiado, han sido para mejor. Y ahora te explico. Te puedo contar algunas anécdotas incluso. Mira, bueno, primero, algo que seguramente tú conoces también, ¿no? y que tiene además importancia en todo esto. Tú haces un proyecto, tú generas un proyecto, te matas a escribir, a idear, a controlarlo y lo llevas a papel o no, o a un disco duro, y entonces empiezas a hacer eso que llamamos el pasillo de los sordos, que es cuando tú con ese proyecto te vas y lo pones encima de una mesa, encima de otra mesa, encima de otra mesa, para que quien está al otro lado te dé la posibilidad de poder realizar ese proyecto. Yo lo llamo el pasillo de los sordos. Porque es darte contra un muro muchas veces. Claro, pero vamos, tú estás viendo la cara del tipo que tienes enfrente, que te mira como la vacas al tren, y sabes perfectamente que eso no va a prosperar. Bueno, con esto hubo mucha suerte, porque la primera mesa donde se puso ese proyecto fue en la Diputación de Palencia. Y la Diputación lo vio inmediatamente. Inmediatamente. No hubo ningún problema. Pero no solo lo vio inmediatamente, sino que tampoco hubo ninguna cortapisa para hacer, deshacer o... Es decir, desde el primer momento hubo toda una serie de facilidades para que se pudiera rodar en un sitio determinado, para que no hubiera ningún problema. Eso ayuda mucho. Eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo y además creo que es de ley que lo reconozca y lo diga porque así fue. Es decir, sin la Diputación de Palencia este proyecto, no sé, quizá hubiera salido a otro sitio, pero nunca hubo ningún problema. Y eso ya es bueno. A lo largo de estos 2 años que llevamos realizando este proyecto, la localización de las mujeres, por ejemplo, en el primer capítulo, con las mujeres invisibles, que eran mujeres mayores, se localizaron en colaboración también con la Diputación a través de servicios sociales. Es decir, nos pusieron en contacto con mujeres, etcétera, etcétera. Yo en este tipo de proyectos soy muy malo para hacer castings. Soy malísimo. Porque no soy capaz de decirle a una señora que tiene 90 años y que me cuenta una historia particular, soy incapaz de decirle que no. Yo soy incapaz, o sea, soy muy malo para hacer los castings. Entonces, como soy un tipo con suerte, las mujeres que llegaron eran todas para llevártelas a casa y el resultado fue lo que ocurrió con Mujeres Invisibles, que automáticamente impactó. Todos nos sentimos identificados con ese proyecto y tuvo el recorrido que tiene, porque actualmente se sigue proyectando en muchos sitios y sigue en las redes sociales y sigue en montones de portales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me llegan mensajes, yo te diría que prácticamente todas las semanas, de gente que lo ve, pues en la mayor parte del mundo de habla hispana. Eso es así. Entonces, porque en todos los sitios hay un lenguaje universal y el de estas mujeres es un lenguaje universal. Entonces, resultó así. Llegamos al segundo capítulo, y aquí es donde viene la anécdota, y yo creo que mejoró. Encontramos mujeres de todo el mundo, con un montón de historias, y de las 3 ucranianas que están en el proyecto y que están en ese capítulo, 2 no hablan nada de castellano. Por lo tanto, había que buscar a alguien que tradujera. Y la persona que traduce es la persona que finalmente interviene como tercera ucraniana. Ella no estaba prevista, no estaba prevista. Cuando ella escuchó las entrevistas y escuchó lo que estaba pasando, algo ocurrió y me dijo que ella llevaba 1 año y medio ya desde que había venido para acá, 1 año aproximadamente, que había sido incapaz de volver a hablar de eso, que nunca había hablado de eso, y que para ella podía ser una especie de catarsis, poder sentarse y poder decir en voz alta muchas cosas que tenía dentro. Yo le dije, mira, Tatiana, piénsalo, o sea, consúltalo con la almohada, mañana hablamos por la mañana, y si sigues pensando que es algo que quieres hacer, siéntate y hablamos. Y efectivamente al día siguiente hicimos la entrevista. Para ella fue liberador, yo creo,
y resultó una entrevista fantástica y una aportación excelente al proyecto. Por eso te digo que todo mejora. Bueno, ahora es difícil porque hemos dejado el listón muy alto para el tercer capítulo. No estoy preocupado. ¿Sabes por qué? Porque además, bueno, ya hemos rodado, sé el material con el que cuenta. La dificultad puede estar en escribir ahora un documental, una historia que de alguna manera, bueno, pues también entre en no solo en la vista, sino en el corazón de la gente que se va a poner a verlo después. Pero yo creo que sí. También debo decir que, bueno, es un capítulo más distendido. Es decir, los dos que hemos visto hasta ahora, hombre, uno te llega directamente al corazón, el segundo te lo rompe y en este caso, bueno, hablamos de otras cosas, de otro contexto, es otra generación y seguramente va a ser algo como más, en fin, bueno, más esperanzador. También hablamos del futuro, ¿no? Mejor tener una mirada positiva hacia el futuro. Claro, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. No podemos dejar de nombrar tampoco las cosas como son al resto del equipo. Pero por supuesto. Alberto está a la cabeza. Por supuesto. Pero muy bien acompañado. Yo no sé si estoy a la cabeza exactamente. La gente de Visual Crea, Miguel, Pablo, Héctor, Lidia, es decir, son un equipo fantástico. Seguramente el proyecto no sería el mismo sin ellos. Ellos se han encargado de darle luz, de darle estética, de darle ritmo, de encontrar muchas veces ese punto en el que, bueno, a veces hablamos sobre si sería mejor o no sería mejor. A mí en eso me gusta mucho, siempre dialogar con el equipo. No me gusta imponer cosas, ¿no? Es decir, yo creo que es mucho mejor hacer trabajos abiertos donde la gente puede aportar, ¿no? Y bueno, yo estoy encantadísimo con la gente de Visual. O sea, bueno, para mí es mi equipo. Iba a preguntar proyectos cara a futuro, pero lo primero y más inmediato obviamente es terminar este tercero. Ese tercero. Sí, hacer algunas proyecciones que tenemos pendientes. Lo más cercano va a ser Oviedo, donde nos han solicitado desde el consulado paraguayo, nos ha solicitado proyectar Las mujeres silenciosas en Oviedo a principios de noviembre, no sabría decirte. Dentro además de un foro sobre violencia de género y tal, donde se debatirá sobre esas cosas, y quieren utilizar el documental para eso, y nosotros por supuesto encantadísimos de ir a Oviedo y poder hacerlo, ¿no? Y después, pues sí, hay cosas pendientes. Luego vendrá la gira, seguramente, que hacemos ya varios años con Pasaje de Ida Ateneo, que a mí es un proyecto que me encanta. O sea, el poder llevar la experiencia migratoria a los institutos y además poder entrar en contacto con alumnos entre 15 y 17 años, 18 años, me parece maravilloso. Yo al principio, cuando inicié ese proyecto, alguien me dijo, no sé dónde te vas a meter. Con los chavales. Te vas a meter con una banda de adolescentes hormonados. Esto va a ser tremendo. Bueno, decía Sting que dar clase no difería mucho de ser estrella del rock, porque en cualquier caso te enfrentas a delincuentes en potencia. Claro, no, pero es así, ¿eh? Pero lo que pasa es que yo estoy encantadísimo, porque entran maravillosamente. Y además he descubierto que es una actividad que me gusta. Yo, o sea, de repente, no sé, a ver, es un proyecto docente. Bueno, se trata de sembrar, ¿no? Claro, no, sí, se trata bueno, de hablar, porque la experiencia migratoria la llevamos, pero la llevamos casi como excusa. Es decir, en realidad lo que hablamos es de todas esas cosas que rodean una sensación de migración, partiendo de que todos somos migrantes. Esa es la premisa que yo pongo. ¿Y si no lo hemos sido nosotros? No, lo somos también. Todos estamos montados en una bola azul de 107.000 kilómetros por hora. Y además, lo que tú eres ahora no tiene nada que ver con lo que eras cuando tenías 5 años. Has migrado. Totalmente. Eso lo tenemos claro todos. Entonces, partiendo de ahí, hablamos sobre resiliencia, valor del trabajo, sobre tolerancia, sobre esas cosas que son necesarias para llenar la maleta en tu viaje particular. Es decir, cómo es el trayecto, que es lo realmente importante. Importa tanto dónde vas o de dónde vienes, que más da. Lo que importa es el trayecto, es decir, cómo lo vas a hacer, qué tienes en tu maleta puesta, ¿no? ¿Cuál es tu plan? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, de repente, te encuentras en un diálogo fantástico con chavales de esas edades y tal, que te plantean cosas y te plantean ángulos que te hacen también aprender. Pues dices, bueno, espérate, ¿no? Esta perspectiva yo no la tenía. Es maravilloso. Y hacemos una gira de aproximadamente 2 meses y medio, que es fantástica. Y eso será lo siguiente que haga. Y después, pues no lo sé.
hay cosas, pues no, ya veremos. El tiempo dirá, las oportunidades surgirán seguro. De momento vamos a disfrutar de terminar ese capítulo, de lo que venga, y nosotros vamos a agradecer, que es lo que nos corresponde, que nos haya concedido este tiempo y también, como no, que haya ayudado a dar visibilidad a la realidad de tantas mujeres ocultas, sobre todo del medio rural, que es el más castigado a día de hoy. Ojalá que vengan muchos más reconocimientos, Alberto. No, hombre, sí, muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí contigo charlando un rato, o sea que para mí es fantástico, el placer es mío.